está hablando. Eso hay que repetirlo. El objetivo final de indagar es juntar. No se apresure, por Dios. No nos apresuremos, por Dios, por un sentir, a abrir la boca, a asegurar cosas. No, porque el objetivo de Dios y este método es juntar la mayor cantidad de indicios y de pruebas para que el conocimiento o evento que usted o sobre el que usted habla o profetiza sea claro o enseña o sea indudable y nos facilite la conclusión certera de lo ocurrido. Yo le quiero dar algunos sinónimos de la palabra indagar. Entre ellos está buscar, averiguar, investigar, pesquisar, sondear, o sea, echar una sonda o plomada a una masa de agua, mar, río, lago, lo que sea, para averiguar la profundidad. Oyó, la profundidad. Entonces, con un método así, ¿cómo no va a ser inerrante la palabra de Dios? La profecía de estos hombres. Entonces, aquí hay varias claves en el segundo paso que un profeta, que un maestro, que un creyente debe agotar. Primero, debe inquirir, preguntar insistentemente y tenaz y no salir corriendo a declarar una palabra o a dar un mensaje o una enseñanza sin antes pasar este procedimiento, este método, esta fórmula. Segundo, indagar. Entonces, la indagación tiene que ver con tratar de llegar al conocimiento de una cosa reflexionando sobre ella, pero también haciendo conjeturas y acumulando el mayor número de pruebas. ¿Cuál es el fin? El objetivo final de indagar, juntar la mayor cantidad de indicios y de pruebas. ¿Para qué? Para que el conocimiento o evento sea claro e indudable y nos facilite la conclusión certera de lo ocurrido o de lo que se enseña o se profetiza. Pero eso no se queda ahí. Eso es más profundo aún. El tercer paso que utilizaban los profetas, ¿sabe cuál es? Escudriñar. ¿Qué es eso? Aquí vamos a ver el derecho en su pleno ejercicio. ¿Qué es escudriñar? Recuerden que la base de la fe es la justicia. Ser justo es ser exacto. Ser justo es actuar conforme a razón. Lo contrario a la razón es la duda, y la duda es falta de razones y de pruebas. Por ejemplo, cuando usted oye en un evento un profeta decir, aquí hay uno, pero por Dios, ¿y cuántas personas hay ahí que pueden sentirse aludidas? Si usted no tiene la certeza, si usted no tiene los datos precisos para decir por nombre, por apellido y llamar, ¿cómo usted dice una palabra ambigua? Eso es adivinanza. Entonces el tercer paso es escudriñaban. Ellos inquirían, indagaban y escudriñaban. ¿Cuál es la profundidad que hay en este tercer paso? Dice que escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar, escuche, las interioridades o los detalles menos perceptibles. ¡Wow! Voy a repetir. Los profetas inquirían,
o preguntaban insistentemente y tenaz. Segundo, indagaban. Y el fin de indagar era lograr juntar el mayor número de indicios y de pruebas que facilitara, que aclarara la conclusión de lo investigado o de lo que se iba a declarar o a enseñar. Y ahora dice que escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos de lo que Dios le está hablando a uno, de lo que la palabra de Dios enseña. Y mientras yo hablo esto, yo defino esto, yo pregunto, Dios mío, ¿por qué tanto error? ¿Por qué tantas falsas doctrinas? ¿Por qué tanto fanatismo dentro de la religión? Bueno, esto creo que da la respuesta. No se aplica ese tipo de metodología, no se estudia. Uno solamente se pregunta, ¿cuántos de los creyentes van a una facultad a estudiar teología? No, eso está satanizado. A un instituto bíblico a estudiar o por correspondencia. No, eso está satanizado. Pero ¿quién es que lo ha satanizado? Sí, Satanás. Porque a él no le interesa que el creyente utilice un método como este. Porque esto despeja la duda que es sobre la base que el diablo funciona. La falta de razones y de pruebas. Entonces, escuche el tercer paso, dice que es escudriñar la profundidad que hay en esto. Y porque cuando usted agota esta metodología, su nivel de error se reduce a un porcentaje tan insignificante que por eso obviamente dice que los profetas que profetizaron, lo que profetizaron fue la palabra profética más segura que hay, porque fueron inspirados pero con esta metodología. ¿Qué es escudriñar? Repito, es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades, no lo que se ve a simple vista, no las emociones, los sentimientos, no. Los detalles menos manifiestos. Otra definición de escudriñar, escuche, es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo. Y esta palabra sí que es profundidad. Y sus circunstancias, repito, escudriñar es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Yo quiero detallar la palabra circunstancia y le hablé del derecho, ¿verdad? Y del principio fundamental del evangelio. ¿El evangelio qué es? Justicia, paz y gozo. El reino de los cielos, ¿qué es? Justicia. El trono de Dios es el trono de la justicia. Entonces, el creyente es una persona que debe hablar como los jueces. Ningún juez da un veredicto. Escuche bien esto. Y Cristo como abogado utilizó esta metodología como profeta para hablar, para actuar y sobre todo en la cruz del Calvario utilizó este método de inquirir, escudriñar, indagar y escudriñar. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo en lo personal tuve una experiencia a través de la cual pude empezar a investigar de esta manera lo que estoy explicando. El mismo Señor de rodillas orando en mi devoción, ya en este proceso en el que el Señor me introduce hace 12 años, que me dijo, lee. Luego lo que leas
Y leer tiene 3 niveles. Eso es otro método en lo personal que luego el Señor me lo explicó. Me dijo ese mismo método el que le enseñé a los profetas, el que te di a ti de manera contextual, moderno, es el mismo método de los profetas. El Señor a mí me dijo cuando empecé a escribir la serie de libros que por su misericordia hemos escrito, me dijo, lee, explica y entonces desarrollarás un nivel de oratoria. Porque la palabra orar, en el sentido de oratoria, se traduce como hablarle al público para persuadirlo. Oiga bien, convencerlo y hasta mover cualquier estado de ánimo en una persona. Pero es cuando uno lee. Leer tiene 4 niveles diferentes. La lectura, que es lo que estoy aquí explicando. Hasta llegar a un punto que usted pueda explicar. Explicar es hablar sobre cualquier materia con palabras claras o exponer sobre cualquier materia con palabras claras. Es lo que aquí dice, se lo acabo de leer. Con palabras claras o ejemplos que lo hagan más perceptible. Pero primero leer. Leer es pasar la vista primero sobre un texto, tomar en cuenta cada uno de los caracteres, su uso, su valor y su significación. Así es que se debe leer, según el método de los profetas. Leer es interpretar un texto. ¿Qué es interpretar? Traducir, penetrar, aclarar, comentar, desentrañar una cosa. Leer es llegar usted como un catedrático, un profesor, un maestro, explicar un texto. Eso es leer, llegar a dominar la información como un catedrático de lo que usted está hablando, porque usted domina la información. Pero leer es más aún, es llegar a entender y dar la lección de las oposiciones de lo que usted trata de explicar. Entiéndase, es entender una cosa en su antónimo también, o en lo contrario. Si yo te hablo a ti sobre lo que es la esperanza, yo debo dominar también y entender qué es la desesperación, que es lo opuesto a la esperanza. Entonces, dice aquí, aplicando esto al derecho, que escudriñar es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. ¿Qué es la circunstancia? ¿Y qué importancia tiene la circunstancia para los profetas, para la ley, para el derecho, para la justicia? Bueno, que per se, de hecho, ni Cristo, por eso Cristo no juzgaba por apariencia. Y el creyente, por eso, si utilizara este método, no juzgara por apariencia tampoco. Ni a priori, ni por sentimientos ni emociones. Oiga bien, escudriñar, aparte de que es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos, es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Entonces, los jueces o en la justicia no se juzga un hecho per se, sino en base a la circunstancia que ocurrió ese hecho o que se construyó el hecho. Entonces, ¿qué es la circunstancia? Es lo que está ligado a un hecho, que es el lugar, el modo y el tiempo. Oiga, el lugar donde ocurrió el hecho, usted debe dominar esa información. Segundo, el modo, la manera como se llevó a cabo el hecho. ¿Y en qué tiempo? Esos 3 elementos es lo que se llama fundamentalmente lo que construye el hecho en sí
Y entonces es lo que se le llama la circunstancia del hecho. Y eso le permite entonces a un juez, por ejemplo, o al creyente, le permitió a Jesús, cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús aplicó esta metodología, inquirió acerca de la vida humana, indagó acerca de la vida humana, y la circunstancia escudriñó lo más profundo, lo menos perceptible, lo menos manifiesto. Y hay tres elementos que Jesús utilizó como abogado para usar como circunstancia. Por ejemplo, en el derecho, ¿cuáles son las circunstancias para un juez tomar un veredicto? Bueno, hay lo que se llama circunstancia agravante, atenuante o eximente. Son tres, pero ¿cómo él determina cuál de las tres le aplica en una sentencia que él va a dar, en un caso, en un suceso? La circunstancia la determina el modo, lugar y el tiempo. Entonces, el juez lo que hace es que examina el lugar del hecho, sirve para obtener las pruebas, los indicios. Pero el modo en que se llevó a cabo el hecho, si fue con premeditación y alevosía, si fue por una pasión, o si la persona no supo lo que hizo porque es una persona con problemas mentales. Ese es el modo. Y eso determina si él agrava la pena, te exime de pena. Tres formas de él determinar, o tres posibilidades. Él te puede dar la sentencia que mereces, te la puede atenuar, o te puede eximir, o te la puede agravar. Te la puede agravar, te puede eximir, o te puede atenuar la pena. Son tres, pero depende de él dominar el lugar, el modo y el tiempo como ocurrió el hecho. Porque si fue algo repentino, ¿verdad? Sin tú premeditarlo, no es lo mismo que cuando tú lo premeditas. Oiga lo que es la circunstancia del hecho. Entonces Jesús, cuando analizó esto como profeta, como abogado, Jesús analizó tres factores en lo que demostró al diablo y al Padre, al juez de toda la tierra, que el hombre no sabía lo que hacía. Por ejemplo, cuando el hombre está bajo pasión, el hombre no sabe lo que hace. La concupiscencia obliga al hombre a satisfacer deseos y necesidades, y el hombre expresa. Las costumbres producen una conducta inconsciente en el ser humano. Y Jesús tomó todos estos argumentos y le dijo, Padre, perdónalos. Quiere decir, remite la culpa, los delitos, las faltas a mí, porque ellos no saben, o sea, son brutos. Eso significa el antónimo de saber. No saben, son indoctos, son analfabetos, son cerrados. Lo que hacen, y cuando usted traduce la palabra hacer, dice costumbre, uso, no saben a lo que se acostumbran, y usted traduce la palabra costumbre como rutina y dice costumbre arraigada y antigua, hábito de hacer la cosa, guiado por la experiencia, sin consultar la razón. La costumbre, el pueblo de Israel, ese pueblo completo, las costumbres lo hicieron perder. Dice que ese pueblo de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos de él, porque le habían enseñado como doctrina mandamientos de hombre, costumbre, y ya el pueblo no reflexionaba, que es lo que permite al individuo actuar consciente, como dice aquí, en este método. Inquirir, indagar, o sea, buscar las pruebas, reflexionar. La costumbre no deja a la gente reflexionar. Oiga, como rutina, dice que es una costumbre arraigada y antigua, un hábito ya de hacer las cosas, que te guía la experiencia y no pasa por la razón, no te consulta la razón. No sabes lo que haces.
Entonces, cuando un creyente aprende a manejar este método, cuando los profetas se manejan de esta manera, entonces la palabra, el maestro que se maneja de esta manera, cuando enseña, va a enseñar de manera inerrante, pero no solo eso, va a ser justo al hacer un juicio. Ese método es el método que se utiliza en la justicia. Inquirir, indagar, buscar todos los indicios y pruebas posibles para ser certero, creíble, seguro, claro, el hecho, la afirmación, etc. O sea, esta metodología es lo que permite lo que dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Pero oiga, ¿cuál es el método? 3 pasos. Inquirir, que es preguntar insistentemente y de manera tenaz, no corriendo. Ahí a decir, así dice Jehová, o va a pasar tal o cual cosa. Indagar, que es juntar todas las pruebas necesarias. Y cuando usted traduce la palabra prueba, uno de los significados de prueba es mucho razonamiento. Prueba es razón en el derecho. Prueba es razón. Entonces ellos juntaron todo lo de Cristo, estaba escrito todo. Todo fue escrito. Cada paso que él daba, él decía, escrito está. ¿Y quién lo profetizó? Perdón, los profetas con este método. De manera que creo que aquí es donde está la clave del problema de los maestros, de los creyentes, de los profetas, de que seamos certeros o que sigamos errando. Bendición y paz.